Bueno, dice la OCDE en ese informe que uno de los motivos que aumenta la desigualdad es la precariedad laboral. De eso vamos a hablar con Pablo Padilla, miembro de la Oficina Precaria. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aparte de miembro de la Oficina Precaria, eres sociólogo. Antes de nada, queríamos que nos explicaras qué es exactamente este proyecto de la Oficina Precaria. Pues es una iniciativa que surge hace un par de años al calor del movimiento del 15M, que pretende rápidamente combatir el paro y la precariedad y a sus culpables. Entendemos que el mundo del trabajo, especialmente para los jóvenes, se caracteriza por la precariedad, contratos precarios, salarios infames y horarios infinitos, y entendemos que se puede combatir tanto en los puestos de trabajo como en la sociedad a través de la opinión pública y de diferentes campañas, combatir lo que entendemos que es una forma de vida ya para la juventud. Por lo que estáis viendo en la Oficina Precaria, esta especie de dilema que nos plantean ahora a veces de, bueno, es que es o precario o el paro, o precario o nada. ¿Esto es así? ¿Vosotros pensáis que ahora mismo es así? Nosotros entendemos que paro y precariedad son dos caras de la misma moneda, y muchas veces cuando tienes un trabajo precario te dicen, por lo menos tienes trabajo. Eso es lo que les decían a los esclavos en Egipto cuando hacían las pirámides, ¿no? Queremos trabajo, pero queremos trabajo digno, y lo que queremos es sobre todo derechos. Vosotros, es gracioso porque en la Oficina Precaria habláis en plural y en femenino. O sea, no decís nosotros, decís nosotras. ¿Eso es porque la precariedad la sufren muchísimo más las mujeres, las trabajadoras? Entendemos que ser mujer en el mundo en el que vivimos a día de hoy significa sufrir la precariedad al cuadrado, tanto en el mundo laboral como en la sociedad, tanto en la familia, en la universidad. Las mujeres tienen unas exigencias mayores, y las condiciones que tienen, ya sea por las jornadas, las medias jornadas, que luego tienen unas repercusiones en las pensiones o la conciliación familiar, tienen como se les exige el doble. La precariedad afecta a todos, no tienen el monopolio las mujeres, pero sin duda afecta doblemente a las mujeres. ¿Qué casos de precariedad os llegan a la oficina? ¿Qué es lo más precario dentro de lo precario? Claro, pues bueno, los casos que nos llegan no son nada extraordinarios, son el pan de cada día de millones de personas, y bueno, pues tenemos tanto el falso autónomo, que de la noche a la mañana trabaja para la misma empresa haciendo las mismas funciones y que sin embargo le han obligado a hacerse falso autónomo. Tenemos becarios en medios digitales a los que les obligan a llevar su propio ordenador. E incluso tenemos becarios que tienen becarios a su cargo, o en una conocida cadena de comida rápida que te obligan a trabajar 15 días de manera gratuita para conseguir un contrato temporal. Lo de la formación a cambio de luego trabajas para mí, ¿esto también es algo que se da mucho? Claro, en España tenemos las becas, que nosotros decimos que son un poco los minijobs a la española, en los que las empresas a día de hoy están despidiendo a trabajadores con antigüedad y con los derechos adquiridos que ello conlleva, para contratar a jóvenes becarios que muchas veces no tienen remuneración, o si la tienen es mucho más baja, no tienen los derechos asociados al estatus de trabajador, porque el problema que ocurre es que las becas en España no suponen una relación laboral, por lo que no existe un contrato laboral entre el becario, que realmente realiza las funciones de un trabajador, y la empresa. ¿Y cuándo aconsejaríais decir no a un trabajo precario? Porque al final, bueno, ya te puede tocar la moral, la dignidad, pero ya ni entramos en esto, sino porque al final te va a salir más caro. Claro, a ver, entendemos, o sea, a priori nosotros decimos que no hay que coger los trabajos precarios, pero yo mismo, pues es que al final hay que comer, hay que pagarse la universidad o el transporte público, que cada día es más caro. Entonces, en función de las necesidades, al final vamos a tener que coger unos puestos u otros. Las soluciones ante la precariedad entendemos que no son únicamente individuales, sino como que es un problema colectivo. Las soluciones tienen que ser colectivas a través de la organización, y nuestra propuesta es la Oficina Precaria. Hay una precariedad que está amparada por la ley, porque tal y como estamos se busca la forma de crear empleo sea como sea, pero hay una precariedad que quizá está fuera de la ley. ¿Sabemos detectar esa precariedad y está suficientemente perseguida, penalizada? No, sin duda creemos que los fraudes laborales son vox populi. De hecho, muchas empresas, grandes empresas, son conocidas por tener determinadas prácticas laborales que vulneran el derecho, y aquí nadie mueve un dedo. El problema es que con las sucesivas reformas laborales del PP-PSOE nos encontramos que lo que antes era ilegal y
te sumía en la precariedad absoluta, a día de hoy es legal. Aún así, nosotros desde la Oficina Precaria ofrecemos una asesoría laboral porque entendemos que la primera manera de defender los derechos es conocer los pocos derechos que en el mundo laboral todavía nos dejan. Entonces, nuestro equipo legal, compuesto por abogados y personas con conocimientos de derecho, ofrece una asesoría laboral gratuita a aquellas personas que quieran saber qué medidas pueden tomar porque no les pagan las horas extras, porque les cambian los horarios de un día para otro o similares. Y en estas situaciones que os encontráis y cuando asesoráis, ¿la gente se anima a denunciar o tal y como estamos ahora dicen, bueno, prefiero no meterme en el jaleo? Claro, es complicado, es complicado. Mucha gente viene simplemente para asesorarse y ver un poco cuáles serían las posibilidades. Parte del trabajo que tienen que hacer desde la Oficina Precaria o otros colectivos que quieran combatir la precariedad es un proceso de empoderamiento para las personas que sufren la precariedad, que no hay que verlo como una cuestión individual de es que me he esforzado poco y tengo este trabajo, o es que si buscase un poco mejor. No, esto no es una cuestión individual. Si te metes en Infojobs, cosa que hacemos los jóvenes a diario, encuentras verdaderas barbaridades que piden experiencia de 5 años a lo mejor para un puesto de becaria que no tiene ningún tipo de remuneración. O sea, es un escándalo. Decías barbaridades, ¿qué es la mayor barbaridad con la que os habéis topado? La mayor, no te sé decir una, pero por ejemplo, ir revisando un poco antes de venir algunas de las ofertas que habíamos visto, una cadena de supermercados que pedía a una persona durante 2 meses de prueba y luego posteriormente ya se iría viendo si podía cubrir algún fin de semana, algún puente o incluso meses enteros, aunque se le pagaría día a día. Eso impide que cualquier persona que acepte ese trabajo pueda tener un proyecto de vida digno, mientras hay otras personas en este país, una élite, una minoría, que tiene muy claro cuál es su plan, que es condenarnos al paro y a la precariedad. En ese caso, por ejemplo, y otros casos similares que hemos visto también de vente a prueba 2 meses y luego ya veremos, ¿vosotros aconsejáis, por muy desesperado que esté uno, no aceptar la oferta? ¿O a veces depende y tienes que probar? Claro, no tenemos una superioridad moral para decirle a nadie si tiene que coger un empleo o no. Lo que sí que aconsejamos es que las personas se asesoren, que vean si se está incumpliendo alguna ilegalidad, si es así, que se tomen medidas, y aunque la situación sea legal, desde la Oficina Precaria también estamos trabajando en una idea que lo hemos llamado escrache precario, que es un poco la idea de señalar a aquellas personas que de una manera legal o ilegal están aprovechándose de la situación de desesperación de las personas para coger cualquier puesto de trabajo. Así que vamos a empezar a señalar a empresarios que realizan determinadas prácticas que vulneran tanto el derecho o simplemente la dignidad de las personas. ¿Toda esta asesoría, todo este trabajo, lo hacéis de manera altruista? ¿Cómo se financia la Oficina Precaria? Nosotros entendemos que es activismo social, nos autofinanciamos a través de diferentes eventos, tanto festivos como podemos organizar charlas o cursos de formación, y ahora hemos abierto la posibilidad de las colaboraciones económicas para aquellas personas que interesadas en el proyecto, pero que por las cuestiones de la precariedad o de los tiempos no pueden participar en las asambleas y en las acciones, que puedan aportar económicamente. ¿Qué pasaría si un día en España los precarios decidieran no ir a trabajar? Pues la mayoría de los medios de comunicación no saldrían adelante y muchas otras empresas verían paralizada completamente su producción. Lo complicado es que los precarios y las precarias podamos organizarnos, porque hemos cambiado el modelo del mundo de trabajo y ya no tenemos un lugar en el que nos vemos diariamente y tenemos un tiempo para hablar, para compartir nuestras inquietudes, nuestros problemas, sino que yo mismo pues tengo un trabajo en enero que dura 3 semanas, estoy 2 meses en paro, encuentro algo sin contrato en negro dos semanas después. Así es muy complicado articular la clásica lucha de los trabajadores por sus derechos. Aún así sabemos que solo es a través de la organización de los trabajadores, aunque ya no tengamos un sitio fijo, como se pueden conservar los derechos y ampliarlos. Pablo, quería que dieras también que nos dijeras lo del contrato único que hemos planteado antes, desde el punto de vista de alguien que está viendo precariedad todo el rato. ¿Te parece buena idea? Primero miramos quién lo propone, que son los mismos que nos proponen que hay que pagar antes una deuda ilegítima que la educación o la sanidad, son los mismos que dicen que hay que recortar... pero igual a lo mejor en algún momento tienen alguna idea que no está mal. A mí personalmente me cuesta creer que estas personas que llevan recomendando durante 25 años los mismos planes económicos que solo han sumido en pobreza y miseria en muchos países puedan aportar algo para los precarios. Pero si el argumento principal es hay que romper la dualidad del mercado laboral español, que parece que es el principal problema,
igualémoslo, pero hacia alta, ¿no? O sea, porque lo que quieren es igualarnos a todos hacia abajo. Es decir, que todos seamos, aunque en el papel no lo ponga, trabajadores temporales. En un país en el que la mayoría de los trabajos no duran más de un año, al menos los de la juventud, la propuesta en concreto del contrato único con indemnización creciente, 12 días durante el primer año, hay muchos que no vamos a ver como esa supuesta crecida. Y luego el otro elemento es que hay muchos, la patronal insiste en que el problema del mundo del mercado laboral español son las rigideces a la hora de la contratación. Pues yo les quiero tranquilizar, desde 2002 ha habido 7 millones de despidos en este país, más del 60% se han tramitado en menos de 48 horas. Así que parece que el despido, o sea, despedir no es el problema, sobre todo con las dos últimas reformas laborales que abaratan claramente el despido. Hace falta diferentes modelos de contrato, porque no es hay cuestiones estacionales o trabajos temporales que requieren un modelo de contrato, pero lo que no debe suponer la temporalidad es ausencia de derechos. Ni lo que pretenden algunos es enfrentar lo que se llaman los insiders y los outsiders, la gente, el trabajador con un empleo indefinido y los que tenemos precarios. La disputa no está entre los precarios y los indefinidos. La disputa está entre todos los trabajadores y los que quieren seguir aumentando sus beneficios, porque en estos últimos años de esta crisis estafa se han reducido bastante menos los beneficios que los salarios de los trabajadores. Una última cuestión rápida que se me ocurre. ¿Hay autónomos precarios? Hay autónomos precarios. De hecho, este país y este gobierno y el anterior, que ensalzan la figura del emprendedor, que parece el nuevo superhéroe, que es capaz de afrontar cualquier dificultad, no potencian esa figura, y además es una figura que... Bueno, en primer lugar, tenemos falsos autónomos que trabajan tanto para la administración pública como para las empresas privadas, que es un dato también a tener en cuenta. Y el autónomo muchas veces acaba trabajando para estas grandes empresas que lo único que han hecho es externalizar determinadas cuestiones para que sea el propio autónomo el que acabe pagando unas cotizaciones a la seguridad social que muchas veces no le permiten llegar a fin de mes. Pablo Padilla, sociólogo, miembro de la Oficina Precaria. Muchas gracias por estar en La Economía y contarnos esa perspectiva. Un detalle simplemente. Sí. Precarios y trabajadores debemos acudir a Madrid el 22 de marzo, que hay unas marchas que confluyen en Madrid contra el pago de una deuda ilegítima, contra el paro y por los derechos de pan, trabajo y dignidad. Debemos quien quiera. Claro. Quien quiera defender sus derechos, nos vemos ahí. Gracias, Pablo. Hasta otro día. Hasta luego. Bueno, pues...